Mi prometida planea que acepte una relación abierta y mi madre la apoya. Su plan sale mal. A veces, las cosas no salen como las planeamos. Si me hubieras preguntado hace unos años cómo me imaginaba mi vida a los 30, te habría dicho que tal vez con un departamento, casado o pensando en casarme, quizá con 1 o 2 hijos, y esas cosas. Pero jamás habría imaginado estar en este punto, ni mucho menos haber pasado por todo lo que pasé. Sin embargo, como dicen, el destino tiene una forma peculiar de mostrarnos quiénes somos realmente, y aún más importante, quiénes son las personas que nos rodean. No quiero entrar en demasiados detalles porque tengo amigos y familiares que leen Reddit o ven canales de YouTube donde se comparten estas historias. Solo diré que soy hombre y estoy cerca de los 30 años. Mi relación anterior fue complicada, por decirlo de alguna manera. No fue una traición ni una infidelidad lo que nos separó, sino una acumulación de pequeñas cosas que se fueron acumulando hasta que, un día, todo explotó. Es curioso, porque al inicio de una relación solemos mostrar nuestra mejor versión, ocultamos nuestros defectos y tratamos de impresionar. Pero, con el tiempo, cuando las cosas se complican o simplemente no funcionan, es cuando realmente empiezas a ver quién es la otra persona. Quizá ese sea el gran problema, mostramos un lado de nosotros que no es completamente auténtico, o evitamos mostrar quiénes somos en realidad desde el principio. Lo sabemos, somos conscientes de ello, pero aún así seguimos haciéndolo. A grandes rasgos, eso fue lo que nos pasó. Hubo muchos problemas sin resolver y demasiados malentendidos. Por ejemplo, una de las principales razones de nuestras discusiones era su gusto por salir a bares, fiestas y discotecas. Antes de ser novios, ella ya tenía ese estilo de vida, estaba soltera y era libre de hacerlo. Sin embargo, una vez que formalizamos nuestra relación, no entendía por qué seguía exponiéndose a esas situaciones. Muchas de nuestras discusiones giraban en torno a esto. Ella defendía su postura diciendo que sabía marcar los límites y que, mientras no tuviera la intención de serme infiel, jamás lo sería. Solía darme ejemplos como este: los hombres, con sus impulsos menos controlados, si una mujer medianamente atractiva se les acerca, aceptarían acostarse con ella sin pensarlo. Según ella, eso era algo que jamás haría porque no pensaba de esa manera. Yo trataba de explicar mi perspectiva. Le decía que, en general, las mujeres tienen una forma de ligar que a menudo resulta ser pasiva, solo necesitan maquillarse, vestirse de forma atractiva y acudir a esos ambientes. Allí, usualmente, solo deben aceptar que los hombres se acerquen. Por el contrario, la forma en que los hombres solemos ligar es más directa, nosotros somos quienes tenemos que tomar la iniciativa y acercarnos. Entonces, le preguntaba por qué una chica en una relación estable tendría la necesidad de exponerse a esas circunstancias, donde es más probable que alguien se le acerque. Si solo se trataba de divertirse, argumentaba, había muchas otras formas de hacerlo sin poner en riesgo nuestra relación. Aclaraba que entendía sus gustos, que cada persona es diferente y que no era quien para prohibirle que vistiera de una manera u otra, o que fuera a un sitio u otro. También añadía, si una mujer va a una discoteca o una fiesta y le pide a cualquier hombre que se acueste con ella, probablemente muchos aceptarían. Pero el caso contrario no funciona igual, por más arreglado o en forma que esté un hombre, la mayoría de mujeres lo rechazarían si intentara lo mismo. Mi punto era que, al exponerse en esos ambientes, ella tenía más probabilidades de que alguien intentara acercarse a ella, mientras que los hombres no enfrentamos esa misma situación con la misma frecuencia. Ella respondía que, precisamente por eso, al tener control sobre quién se le acercaba y porque no tenía intención de ser infiel, no entendía cuál era el problema. Entonces yo replicaba que el problema radicaba en que somos humanos, y como tales, tenemos debilidades. ¿Qué pasaría, le decía, si apareciera un hombre que encajaba perfectamente con su ideal, alguien que tuviera lo que yo no podía ofrecer? Si ese hombre la perseguía insistentemente, y ella decidiera aceptar una copa, luego darle su número, y avanzar con otros pasos que me ocultaría bajo el pretexto de que solo es un amigo. En mi opinión, eso ya sería una forma de infidelidad. A menudo me montaba estas películas tratando de que ella entendiera mi perspectiva, pero nunca funcionaba. Terminaba diciendo que yo era inseguro y controlador, algo que jamás intenté ser. Solo trataba de expresar mi punto de vista sobre la situación. A pesar de intentar justificar mi postura de diversas maneras, siempre acabábamos discutiendo. Yo le señalaba lo hipócrita que sonaban algunas de sus afirmaciones, ya que aplicaban en ambos sentidos, pero para ella parecía que los hombres éramos los únicos incapaces de controlarnos. Ella insistía en tener la razón, y yo, al final, solía ceder para evitar prolongar el conflicto. Este tipo de injusticias y malentendidos fue, al final, algo que no pudimos solucionar.
Además, la presión de nuestras familias para dar el siguiente paso terminó por complicarlo todo. Por eso decidimos poner fin a nuestra relación, y lo hicimos de mala manera, algo que estoy arrepentido porque fui yo también responsable de cómo terminó, pero solo quería poner fin a la relación. Y en ese momento me dio igual cómo acabó todo. Pasaron unos meses, y aunque no estaba precisamente buscando empezar algo nuevo, la vida me sorprendió. En ese momento, estaba centrado en mi trabajo, dedicando horas y esfuerzo en escalar poco a poco. Comencé como dependiente en una tienda en mi relación anterior, y con los años llegué a ser encargado, y más tarde, gracias a mi dedicación, y quizás a algo de suerte, me convertí en ayudante de gerente. Ese ascenso me permitió estabilizarme económicamente, lo que eventualmente me llevó a comprarme una casa. Fue un logro importante para mí, un símbolo de todo el esfuerzo que había puesto en mi carrera y en mejorar mi vida. Y fue justamente en esa época que conocí a Marta, nombre inventado. La verdad, no esperaba conocer a alguien tan pronto después de mi última relación, pero como dicen, las cosas pasan cuando menos te lo esperas. Me había apuntado a un curso de parrilla, algo que siempre quise aprender, y ahí fue donde nuestras vidas se cruzaron. Marta tenía 25 años, era atractiva, con un cuerpo en forma, y tenía una personalidad que me cautivó desde el primer momento. Era educada, amable, y había algo en su forma de ser que me hizo sentir que todo encajaba. Fue un flechazo. Lo curioso es que fue ella quien se acercó primero, algo que me sorprendió. Después de unos días, tuvimos nuestra primera cita, y todo fluyó de manera natural. Con el tiempo, nuestra relación se fue consolidando. Después de unos meses, Marta necesitaba un lugar donde quedarse y decidimos que lo mejor era que se mudara a mi casa. Fue una decisión que tomé pensando que sería una forma de ver si nuestra relación podía ir a algo más serio, y durante esos primeros años, todo parecía ir bien. 5 años pasaron rápidamente, y durante ese tiempo mi vida dio un giro importante. Fui promovido a gerente de área, un puesto que me llegó de rebote, ya que el gerente de mi tienda no quiso aceptar un ascenso, así que me lo ofrecieron a mí. No podía estar más agradecido por esa oportunidad, ya que supuso un gran ascenso. Con el nuevo trabajo, vinieron más responsabilidades y claro, más horas. Pero también un mejor sueldo, lo que nos permitió mejorar nuestra vida en muchos sentidos. Compramos un coche nuevo, renovamos algunos electrodomésticos, y en general, nuestra vida parecía haberse vuelto más cómoda. O al menos, eso creía yo. Durante mucho tiempo pensé que estábamos bien, que nuestra relación marchaba sin problemas. Supongo que, como suele pasar, la di por sentada. Fue en el último año cuando empecé a notar cambios en Marta. Se veía más distante, como si algo estuviera faltando. En ese momento, pensé que quizás se debía a su trabajo. Ella también había recibido un ascenso, y eso significaba más responsabilidades para ella. Así que no le di demasiada importancia. Mi solución fue planear unas vacaciones. Pensé que sería la manera perfecta de reconectar, de recuperar el tiempo perdido por mis largas horas en el trabajo. Además, llevaba meses pensando en pedirle matrimonio. Ya había comprado el anillo y todo. Me imaginaba haciéndole la propuesta en algún lugar especial, durante esas vacaciones que tanto necesitábamos. Cuando le dije que había organizado las vacaciones, Marta se veía emocionada, y eso me hizo sentir que quizás había estado sobrepensando las cosas. Pero una semana antes de irnos, me pidió que habláramos. Recuerdo que su tono era serio, y en ese momento supe que algo no estaba bien. Nos sentamos en el sofá, y con un tono calmado pero firme, Marta me dijo que necesitaba un descanso. Un descanso de todo, de la relación, de la vida que llevábamos. Me quedé en shock. No lo vi venir. Todo lo que había planeado, todo lo que creía que estábamos construyendo juntos, se desmoronó en ese instante. Le pregunté por qué, intentando entender si había algo que yo no había visto o si había algo más detrás de sus palabras. Pero Marta no tenía una explicación concreta, o quizás simplemente no quería darme una. Me dijo que había llegado a un punto en el que sentía que necesitaba espacio, que las cosas no eran lo mismo para ella. Me habló de cómo con el tiempo había comenzado a sentirse sofocada, como si estuviera atrapada en una vida que no era la que imaginaba para sí misma. Fue una conversación dura. Sentí que todo mi esfuerzo, todo lo que había hecho para mejorar nuestra vida, no había sido suficiente. Pero también, al mismo tiempo, entendí que no podía obligarla a quedarse si ella ya no quería estar allí. Así que acepté su decisión, aunque doliera. Después de aquella conversación en la que Marta me pidió un tiempo, me encontré solo en nuestra casa. No sabía exactamente qué hacer o cómo sentirme.
Aún amaba a Marta, pero había algo en su petición que me dejó con una sensación de incertidumbre. Las 2 semanas que estuvo fuera fueron complicadas. Tuve que cancelar las vacaciones que había planeado, y en el proceso, intenté recuperar el dinero de los vuelos, del hotel, de las actividades. Conseguí recuperar solo el 60%, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lidiar con la sensación de que algo estaba rompiéndose entre nosotros. Cuando Marta volvió, las cosas no fueron como esperaba. Me dijo que se sentía mejor, pero que aún no estaba segura de lo nuestro. En ese momento supe que tenía que hacer algo drástico. Sentía que si no actuaba pronto, la perdería. Así que tomé una decisión impulsiva, probablemente la más importante de mi vida hasta ese punto. Pensé, es ahora o nunca. Saqué el anillo que había comprado meses antes, el mismo que me había costado lo que gano en 1 año y medio de trabajo. Era una inversión no solo de dinero, sino de todo lo que creía que nuestra relación significaba. Me arrodillé frente a ella y le ofrecí el anillo, esperando que ese gesto lo resolviera todo. Marta lo aceptó. Me sonrió, y por un breve momento, sentí que todo volvía a ser como antes. Nos comprometimos y, durante unas semanas, la relación recuperó algo de la magia del principio. Volvimos a tener intimidad, a salir como solíamos hacer. Todo parecía ir bien, sobre todo porque decidí reducir mis horas de trabajo para pasar más tiempo con ella. Me convencí de que las cosas estaban mejorando, que lo peor había quedado atrás. Comenzamos a organizar la boda, y cada paso que dábamos me hacía sentir más seguro de nuestra relación. Estaba emocionado por el futuro. Pero esa calma no duró mucho. Un día, mientras Marta salió a comprar algo y dejó su móvil cargando, su móvil sonó con un mensaje. Era una conversación con una amiga en la que hablaban de la idea de proponerme una relación abierta. Marta no lo había mencionado nunca, y la idea me pilló completamente desprevenido. Al principio pensé que era solo una conversación casual, algo que no tenía importancia, pero cuanto más leía, más comprendía que no era una mera curiosidad. Marta estaba considerando seriamente hablarme de ello. Esa conversación me golpeó como una tonelada de ladrillos. No sabía cómo reaccionar. Nunca había pensado en la posibilidad de una relación abierta. Para mí, una relación siempre había sido entre 2 personas, no más. Todo ese mundo de infidelidades, relaciones abiertas y acuerdos no monógamos era algo desconocido para mí. Lo que leí en esa conversación me dejó intranquilo, y no pude dejar de pensar en si Marta ya tenía a alguien en mente. Busqué información en internet, hablé con algunos amigos. Lo que encontré no hizo más que aumentar mi preocupación. En muchos casos, las mujeres o los hombres que proponen abrir la relación ya tienen a alguien en mente. Y si ya están considerando a otra persona, eso, de alguna manera, ya es una forma de engaño emocional. Me dolió profundamente pensar que Marta podría estar imaginando su vida con otra persona mientras yo planeaba nuestra boda. Me sentí traicionado, aunque ella aún no me había propuesto nada. Desde ese momento, mi percepción de nuestra relación cambió. Cada vez que la miraba, no podía evitar preguntarme si ya estaba viendo a alguien más, si estaba esperando el momento oportuno para proponerme la idea. Mis sentimientos hacia ella empezaron a desmoronarse, y lo peor fue que no sabía cómo abordarlos sin parecer controlador o paranoico. Pero en el fondo, sabía que la relación ya no era lo que yo pensaba. Ya no la veía de la misma manera. Pasaron los meses, y aunque seguíamos con los planes de la boda, yo ya no tenía la misma ilusión. Todo se sentía falso, como si estuviéramos interpretando un papel en lugar de vivir nuestra realidad. Cada vez que Marta mencionaba los detalles de la boda o se emocionaba por algo relacionado con ella, yo solo podía pensar en esa conversación que había leído. Mi amor por ella se estaba desvaneciendo, y la certeza de que ya no quería casarme empezó a crecer dentro de mí. Pero no quería confrontarla de inmediato. Sabía que si la enfrentaba, todo podría estallar. Así que decidí esperar. Esperar a que ella tomara el paso, a que me dijera lo que estaba pensando, a que me hablara de la idea de una relación abierta. No quería ser yo el que detonara la bomba, prefería que ella lo hiciera. Mientras tanto, mantenía las apariencias, actuando como si todo estuviera bien. Cuando Marta finalmente se sentó frente a mí y me dijo que teníamos que hablar, supe exactamente de qué se trataba. Había estado esperando ese momento desde que descubrí la conversación en su teléfono. Fui al encuentro preparado, con una calma forzada, y cuando ella me hizo la pregunta, ¿qué piensas sobre las relaciones abiertas?, fingí sorpresa, como si fuera la primera vez que oía hablar del tema. Ella lo planteaba con una sonrisa incómoda, como si fuera una simple curiosidad, como si estuviera explorando algo nuevo en nuestra relación.
Pero yo sabía la verdad. Había estado leyendo, preparándome mentalmente para este momento. Marta comenzó a exponer sus razones, hablando como si lo que proponía fuera algo perfectamente natural. Me hablaba de que abrir la relación sería solo por unas semanas, que nos daría nuevas experiencias, y que habría reglas. Reglas como que ambos tendríamos que estar de acuerdo en todo, y que no debía haber secretos entre nosotros. Lo presentaba de una manera meticulosa, casi como si hubiera ensayado ese discurso. Pero lo que más me dolió fue la forma en que insinuaba que, si yo no estaba de acuerdo, era porque era inseguro o controlador. Cada una de sus palabras parecía sacada de los foros que había leído, como si estuviera siguiendo un manual. La dejé hablar. No interrumpí. Sabía que todo esto terminaría de la misma forma, sin importar cuánto escuchara. Cuando finalmente llegó mi turno de hablar, le dije con firmeza lo que pensaba, que para mí, abrir la relación era una forma de infidelidad, que no estaba de acuerdo ni antes ni después del matrimonio. No importaba cómo lo presentara, no podía verlo de otra forma. Marta, por su parte, seguía intentando convencerme, diciéndome que lo necesitaba, que sería por un corto tiempo, y que si no lo hacía, era porque yo no confiaba en ella. Pero yo ya no estaba escuchando para entender, sino para ver hasta dónde llegaría con su argumento. Finalmente, llegó el ultimátum. O lo hacemos, o te dejo. Porque lo voy a hacer, quieras o no. Esa frase, pronunciada con una frialdad que me resultó devastadora, fue el golpe final. En ese momento, decidí dejar de fingir. La miré directamente a los ojos y le dije, sé que ya tienes a alguien en mente. Eso, para mí, ya es infidelidad. Marta se quedó en silencio por unos segundos. Intentó negarlo, claro. Pero vi en sus ojos que mi suposición era correcta. Aún así, se recuperó rápidamente y volvió a insistir en que lo haría, con o sin mi consentimiento. Fue entonces cuando le dije que podía hacer lo que quisiera, pero no conmigo. Hemos terminado, le dije, así que recoge tus cosas y vete de mi casa. Se quedó en shock. Por un momento, pensé que iba a protestar, pero no dijo nada. Se marchó, cogió algunas cosas y lo demás lo dejó. Estaba tan inmerso en esa conversación que olvidé por completo el anillo, ese que me había costado más de un año de trabajo. Pero en ese momento, el anillo era lo menos importante. Las semanas siguientes fueron extrañas. Marta me bloqueó en todas partes, como si quisiera desaparecer de mi vida por completo. Parecía que todo estaba resuelto, hasta que un día apareció en mi puerta como si nada hubiera pasado. Sonreía, me hablaba como si todo estuviera bien, como si simplemente hubiéramos pasado por un malentendido y ahora podíamos retomar las cosas donde las dejamos. Yo no dije mucho. Me acerqué a ella, le quité el anillo de su dedo y le dije fríamente, tienes una semana para recoger tus cosas y no volver. Fue entonces cuando Marta comenzó a llorar, llamándome insensible, acusándome de no querer salvar nuestra relación. Se hizo la víctima, como si yo fuera el que había roto todo. Y para mi sorpresa, involucró a mi madre en el asunto. No lo podía creer. Mi madre, que siempre había sido partidaria de la reconciliación, trató de hablar conmigo, pidiéndome que reconsiderara, que hablara con Marta y solucionáramos las cosas. Pero yo ya estaba harto. No podía soportar la idea de seguir en una relación que no tenía futuro, donde la confianza había sido rota irreparablemente. Así que tomé una decisión drástica. Les advertí a ambas, a Marta y a mi madre, si Marta no se va, me iré yo, y le enviaré una notificación legal de desalojo. Y si tú, mamá, sigues metiéndote en algo que no es tu problema, dejaré de ayudarte con la casa y los gastos, y no me volverás a ver. Sabía que lo de mi madre era una amenaza vacía. Jamás la abandonaría, pero estaba tan abrumado por la situación que no vi otra forma de hacerme escuchar. Esa noche me fui de la casa. Necesitaba espacio, claridad. Volví al día siguiente, esperando encontrar algún avance, pero Marta seguía allí, como si nada hubiera pasado, ignorando por completo mi advertencia. Era como si no me tomara en serio, como si pensara que, al final, me rendiría y todo volvería a la normalidad. Pasamos semanas así, un tira y afloja constante, donde yo intentaba mantener la calma y ella se aferraba a la idea de que aún podíamos arreglar las cosas. Pero había algo dentro de mí que ya se había roto. No había vuelta atrás. Le advertí nuevamente que si no se iba, la echaría legalmente. Me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que hablara en serio. Pero lo hacía. Había llegado al límite de lo que podía soportar. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba, y yo me encontraba cada vez más agotado emocionalmente.
Sabía que tarde o temprano tendría que tomar medidas drásticas, pero seguía esperando, con la esperanza de que Marta finalmente entendiera que ya no había nada que salvar. Que la relación, al igual que el anillo que le había quitado, ya no tenía valor alguno para mí. La verdad es que cuando todo comenzó a descontrolarse, nunca imaginé que llegaría a ese punto. Después de que le pedí a Marta que se fuera, en lugar de aceptar la realidad y recoger sus cosas, se lanzó a una campaña de súplicas y manipulación. Ignoraba mis advertencias, como si no creyera que iba en serio. A través de las redes sociales, se victimizaba públicamente, mintiendo sobre nuestra situación, presentándose como la novia que había sido cruelmente echada sin razón aparente. Pero lo peor fue cuando empezó a involucrar a mis amigos y compañeros de trabajo. Con la ayuda de mi madre, que seguía insistiendo en que debíamos reconciliarnos, Marta construyó una narrativa en la que yo era el villano, alguien insensible y sin corazón que había echado a su prometida sin justificación. Me encontré rodeado de personas que empezaban a cuestionarme. Amigos me preguntaban qué estaba pasando, compañeros de trabajo me miraban con lástima, y todo lo que escuchaba era lo injusto que parecía lo que había hecho. No podía creerlo, era como si la historia se hubiera dado la vuelta por completo. Todo estaba en mi contra. Intenté razonar con alguno de ellos, explicarles lo que realmente estaba pasando, pero parecía que nadie me escuchaba. Marta había tejido tan bien su relato que, para muchos, yo era el malo de la película. Finalmente, me cansé de hablar. Me cansé de intentar ser razonable con alguien que no quería entender. Así que hice lo que siempre había dicho, le di el aviso legal. Tenía una semana para irse de mi casa, y además, solicité una orden de alejamiento. No podía seguir permitiendo que siguiera en mi espacio, manipulando la situación para su beneficio. Al mismo tiempo, dejé de pagar las facturas de mi madre. Sabía que sería duro para ella, pero ya no podía soportar que siguiera interfiriendo en algo que no era su problema. Hubo lágrimas y súplicas por su parte, pero después de unos meses, volví a ayudarla. No soy de piedra, pero esta vez creo que ella entendió que no hablaba por hablar, y que debía dejar de intentar mediar en mi relación con Marta. Lo que realmente me dejó atónito fue el siguiente movimiento de Marta. Intentó demandarme. Sí, como lo lees. Alegaba que, como yo ganaba más que ella, la estaba dejando sin hogar y sin recursos. Era increíble, no podía creer que llegara a ese extremo. Pensaba que Marta era más lista, pero me he equivocado antes y esta es una más. No estábamos casados, y por mucho que lo intentara, esa demanda no llegaría a ninguna parte. No tenía ningún derecho legal sobre mi casa ni sobre mis ingresos, por lo que, por más veces que quisiera demandarme, no obtendría nada. Pero Marta no se detuvo ahí. En su desesperación, llegó a amenazarme con denunciarme falsamente. Eso fue lo peor de todo, una amenaza tan vil que me hizo perder cualquier atisbo de respeto que me quedaba por ella. Lo que Marta no sabía es que yo había estado grabando nuestras últimas conversaciones. Tenía todas sus amenazas registradas. Así que, cuando lanzó esa amenaza, reproduje uno de los audios en el que claramente decía que me acusaría falsamente. La expresión en su rostro cambió por completo. No podía negarlo. Ese fue el último día que supe de ella. Por fin, me dejó en paz. Después de todo, me quedé con una pregunta constante: ¿qué hice mal? ¿Cómo pudo todo descontrolarse de esa manera? Sentí que había intentado hacer las cosas bien, pero, a pesar de eso, todo terminó en caos. Me di cuenta de que no era solo Marta. En mi relación anterior había sucedido algo similar, una acumulación de problemas, malentendidos, y una explosión final que lo destruyó todo. 2 relaciones, 2 finales trágicos. Me pregunté si tal vez había algo en mí que necesitaba resolver, si de alguna forma estaba atrayendo este tipo de situaciones. Y sí, en caso de que te lo preguntes, descubrí que Marta sí estuvo con otras personas durante esas 2 semanas en las que ella se tomó un descanso. Pero, francamente, ya no me importa. La verdad es que me da igual. Ya no es relevante para mí. Lo que realmente importa es que tomé una decisión importante: comencé a ir a terapia. Por primera vez en mi vida, decidí pedir ayuda, y creo que eso es lo que me faltó en mi relación anterior. Hablar con un profesional me ha permitido entenderme mejor, analizar mis patrones y empezar a sanar de una forma que no había hecho antes. Ahora me doy cuenta de que arrastraba muchas cosas de mis relaciones pasadas que nunca había resuelto. Hoy, me encuentro en un mejor lugar. No estoy listo para empezar otra relación, y no tengo prisa. Lo que quiero es sanar completamente antes de abrirme de nuevo a alguien más. No quiero repetir los mismos errores ni atraer a las mismas personas.
Sé que estoy en el camino correcto, pero aún queda trabajo por hacer. Gracias por escucharme y leer todo este caos. Contarlo ha sido parte del proceso, una forma de liberar lo que llevaba acumulado. Estoy en paz con el hecho de que ahora tengo las herramientas para evitar que esto vuelva a suceder. Y cuando llegue el momento adecuado, sabré cuándo y con quién dar el siguiente paso. Comenta, dame ese like y suscríbete, me ayudarías muchísimo a seguir subiendo más historias como esta. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo.